Hola a todos. En esta sesión vamos a realizar otro ejercicio de un ensamble donde queremos evaluar su respuesta a las cargas que le vamos a aplicar y hacer una comparativa a los esfuerzos contra un esfuerzo de diseño. En particular vamos a ocupar un ejercicio presente en la lección 1 y 2 del libro Análisis y diseño de piezas CATIA B5 de la editorial Alfa Omega Marcombo, el cual se denomina sistema de abrazadera. Este archivo de ensamble CADPRODUCT que van a encontrar ahí está compuesto de 7 partes. Un soporte o ménsula, una zona de sostén de esta platina o arillo, un tornillo con su tuerca para unir la ménsula con el soporte, la unión entre la platina y la zona de soporte va a ser por medio de soldadura. Del otro lado, para fijar este arillo contra un objeto, llámese manguera o tubo, que va a pasar por aquí hipotéticamente, vamos a colocar una zona de apriete, la cual va a ser unida o presionada por medio de la unión roscada de este perno contra la base que tiene un agujero roscado. La unión entre esta zona de apriete con la platina también va a ser a través de una soldadura, la cual vamos a definir más adelante. En particular, con respecto a los materiales originales que se descargan cuando ustedes hacen uso de los archivos que la editorial les pone a disposición, hicimos una modificación colocando materiales aceros, pero diferentes según el tipo. En este caso, la ménsula, el soporte y la zona de apriete van a estar caracterizados por el acero 1018, rolado en frío. En el caso de los dos tornillos y la tuerca están caracterizados por un acero 1020, también trabajados en frío. En el caso de la platina tenemos a aplicarle un material 1018, acero 1018, pero vamos a aplicar dentro del módulo de análisis, dado que aquí no tiene mucho sentido. De hecho, no lo podría hacer porque en superficies como esta, no el sistema par body o los sistemas de cuerpo no pueden colocar materiales a superficies, pero sí lo puedo hacer en el modo de análisis. Lo vamos a hacer en su momento. Vamos a tener que procurar también agregar una soldadura. En este caso voy a abrir el catálogo que tengo específicamente diseñado para eso. Los ceros, aquí están el 1018 y el 1020. Eso lo habíamos generado en algún ejercicio anterior. Y el que agregué para esta situación fue una soldadura, la E7018. Las características son: de doble clic para visualizar las propiedades, y en la pestaña Análisis tenemos un módulo de Young casi parecido al acero de 200.000 megapascales, una relación de Poisson de 0.27, una densidad de 7.660 kilogramos por cada metro cúbico, un esfuerzo de fluencia de 445 megapascales, que voy a tomar como referencia para calcular nuestro esfuerzo de diseño, y un coeficiente de expansión térmica de 1.15 unidades de longitud por cada Kelvin. Entonces, esta información es importantísima que esté colocada en el catálogo de materiales, porque la vamos a ocupar en el módulo de Analyze and Simulation. Entonces, si no lo tienen, necesitan agregar una familia y un material. Puede ser que aquí con esto agregan familia, el siguiente lo renombran, con este agregan material, con este lo renombran, y aquí entran a propiedades, donde en la pestaña de análisis colocan la información, repito, lo voy a colocar otra vez, para este material, módulo de Young, 200.000 megapascales, coeficiente de Poisson, relación de Poisson, 0.27, densidad de 7.660 kilogramos por cada metro cúbico,
esfuerzo de fluencia de 445 megapascales y un coeficiente de expansión térmica de 1.15 por 10 a la menos 5 unidades de longitud por cada Kelvin. Ahorita voy a cerrar momentáneamente esto, lo vamos a abrir. Bueno, vamos a ocuparlo más bien más adelante. Entonces ya tenemos abierto este archivo, el archivo de ensamble.kprod, sistema de abrazadera. Lo que se procede es a ir al modo de Analysis and Simulation. La segunda opción, el Geometry Structural Analysis, análisis estructural generativo, para empezar a configurar las relaciones de contacto, las propiedades de contacto, colocar las cargas respectivas y los apoyos respectivos. Voy a dar OK para aceptar la condición estática, para comenzar a simular, bueno, primero a configurar antes de simular este ejercicio. Comencemos con las relaciones de contacto que tenemos del lado izquierdo, en la zona de la ménsula. Estos elementos que tengo aquí, ménsula, soporte, tornillo y tuerca, vamos a seguir relacionándolos con el concepto superficial de la barra de Analyze Supports, primera opción, que se llama General Analyze Connection. Esto relaciona caras contra caras. Procuren seleccionar las caras que realmente aparezcan en contacto. Vamos a comenzar con la ménsula, que es el que almacena más relaciones. Voy a comenzar su relación con el tornillo, aunque ahí tenemos dos relaciones con él. Voy a comenzar con la cabeza del tornillo. Y así lo nombro, para tener una referencia y no confundirnos después al aplicar la propiedad. La relación que tiene esa ménsula con la cabeza va a ser cuando ésta se aprieta contra la tuerca. Al pasar por estos agujeros, la cabeza va a descansar contra esta superficie y se va a presionar. Entonces voy a tocar esta superficie de la ménsula, cambio el segundo componente y vamos a seleccionar la parte inferior de la cabeza de dicho tornillo. Y damos OK. Pero no es la única relación que tiene la ménsula con el tornillo. Al pasar este elemento roscado con sus agujeros, va a haber una fricción. Estos elementos no están roscados, pero sí puede provocar que haya una cierta fricción. Genero esa relación. Voy a llamar nada más ménsula tornillo. En el primer componente voy a seleccionar la ménsula, pero son dos agujeros. Debo seleccionar los dos, es decir, debo tocar el primer componente, tanto este como el agujero de abajo. Van a haber dos caras que se van a relacionar contra una. El segundo componente es todo este cilindro, donde hipotéticamente está la rosca del tornillo. Las dos caras contra una. Y damos OK. Después la ménsula lo podemos relacionar con el sostén o soporte. Este en particular, cuando el tornillo con la tuerca aprieten a la ménsula por este labio superior y este labio inferior, sus superficies respectivas van a presionar las superficies también del soporte. Entonces vamos a tener que sacar dos relaciones de la ménsula con el dicho soporte. Entonces ponemos ménsula como nombre, su relación contra el soporte, pero como son dos voy a distinguir uno como superior, poner sub nada más, superior. Esta cara superior del soporte se relaciona con la parte inferior del labio superior de la ménsula. Aquí. Esa operación la repetimos con la parte inferior del soporte, lo cual involucra cambiar aquí solamente la parte final del nombre, ménsula soporte inferior. La parte inferior del soporte sería esta cara.
que se debe relacionar con la parte superior del labio inferior de la ménsula, esta cara. Esas va a estar en contacto por presión debido al apriete que va a haber entre el tornillo y la tuerca. Estas relaciones de contacto están en Analyze Connection 1, y aquí se van a ir acumulando, por si no se acuerdan cuántas llevan, aunque las líneas rojas me van indicando precisamente cuáles son. A continuación vamos a colocar la última relación de la ménsula, que debe ser con la tuerca. En la parte inferior del labio inferior va a estar en contacto con la parte superior de la tuerca por la presión que va a ejercer la misma debido al apriete con el tornillo. Hacemos esa relación, ménsula con la tuerca. No importa cuál componente seleccionen primero, ese orden no importa. Ya seleccioné en este caso primero la tuerca y después la ménsula. Y ahí tenemos todas las relaciones que tienen que ver con la ménsula, esta parte que está hasta la izquierda y que se va a anclar a una pared por medio de tornillos. Ahora, a continuación, vamos a sacar la relación que hay entre el tornillo y el soporte. Solamente va a tener una relación que va a ser el roce de la rosca del tornillo con el agujero del soporte. Voy a poner aquí entonces soporte contra el tornillo. Pues el cilindro del tornillo, donde está la rosca, primer componente, y segundo componente, el agujero del soporte. Ya tenemos esa relación. Y finalmente, de este lado izquierdo, sin considerar la platina, de la relación del tornillo con la tuerca. Hay una relación de apriete entre los elementos roscados de ambas piezas. En la cual vamos a tener que colocar una fuerza de apriete. Voy a seleccionar el cilindro del tornillo, primer componente, y el agujero de la tuerca como segundo componente. Y tenemos definidas las relaciones de esta zona del lado izquierdo sin considerar la platina. Aquí solamente del lado derecho, a continuación vamos a configurar solamente tres relaciones. En la parte del tornillo con la zona de apriete, vamos a configurar lo que es la cabeza de este perno de vaciado hexagonal con la pared de la caja que tienes ahí. Es una caja, si queramos, es una caja para la cabeza. Va a ser la pared con la cabeza del perno. Voy a llamar perno a este para diferenciarlo del otro elemento roscado. Y el fondo de la caja con la parte inferior de la cabeza de dicho perno. Después ese agujero lo vamos a omitir. De hecho, estaba revisando las dimensiones. Vamos a omitirla. En realidad esta dimensión está mal dibujada porque es menor que el diámetro del tornillo. Entonces este debería ser un agujero un poquito más grande, ya sea para que hubiese fricción o que estuviese holgado. En este caso vamos a ignorarlo. Vamos a considerar solamente la parte roscada que tenemos aquí. Este tiene la dimensión precisamente de un elemento roscado que coincide con la dimensión roscada de este. En consecuencia, sí puedo generar la relación de este contra este agujero sin problema, pero con este no. Vamos a considerar entonces, dijimos, primero voy a ponerle cabeza, sí, cabeza de perno contra pared de caja. Tenemos la pared de la caja aquí, primer componente, y este cilindro mayor del tornillo, lo que corresponde a la cabeza, como segundo componente. Vamos a considerar probablemente alguna fricción. Y vamos acá.
Repetimos operación con la cabeza del perno, pero va a ser ahora su relación contra el fondo de la caja. Ese fondo de caja va a impedir que se mueva el tornillo más allá de ese fondo. Se puede mover todo el conjunto debido al apriete, pero no puede ir más allá del fondo de la cabeza. Ahí probablemente queremos una relación de apriete con una opción que se llama Fastenet. En ese sentido, voy a escoger el fondo como primer componente, después la parte inferior de la cabeza como el segundo componente. Y vamos acá. Nos faltaría solamente una relación, la que dije que va a ser la rosca con la rosca, es decir, la rosca del tornillo con la rosca de la zona de apriete. Entonces, voy a llamar secas perno. Voy a llamar aquí rosca de apriete. Selecciono el cilindro del tornillo, en este caso del perno. Y segundo componente, el agujero roscado, que está en la parte inferior de la zona de apriete. A continuación voy a colocar las propiedades que van a tener estas relaciones de contacto. Las propiedades, acuérdense que las tenemos en una barra que se llama Connection Properties. Vamos a ocupar el primer paquete. Voy a hacerlo en orden descendente, de arriba hacia abajo. Voy a comenzar con la ménsula y la cabeza del tornillo. En este caso va a haber un aprisionamiento, una presión que le va a provocar la cabeza del tornillo hacia la ménsula, que vamos a caracterizar con la opción Fastenet Connection Property. Voy a procurar ponerle un nombre, por si se llega a omitir alguno, pueda yo reconocer cuál está faltando. También es un error poner los dobles o triples, porque los toma como dobles o triples el sistema y los computa así. Y eso podría provocar sobreestimación de esfuerzos. Nos quedamos con ménsula, cabeza de tornillo. Selecciono este soporte. Y se coloca un tornillo como referencia, como haciendo alusión de que hay un apriete por tornillo, un presionamiento por tornillo. Damos acá y vamos con la ménsula y el tornillo. En el caso de estas propiedades se van a colocar en la ramificación correspondiente a properties. Ahí van a aparecer los 6 elementos que están como sólidos ya establecidos. Faltaría un séptimo, que es la platina. Todavía no está definida esa. De hecho, no lo hace. El sistema no lo hace en automático cuando tenemos superficie o líneas. Aunque sí podemos trabajar con superficie y líneas. Ahorita vamos a ver el caso particular de esta platina. Ahí se van a agregar entonces las relaciones las propiedades de contacto. En este caso ya tenemos la primera, que es la ménsula y cabeza de tornillo. Voy por la segunda. En este caso, en la segunda ménsula y el tornillo va a ser una relación con fricción. Para poder colocar fricción o holguras o simplemente que no haya deslizamiento entre las partes, ocupamos la segunda opción que se llama Contact Connection Property. La segunda, aquí también voy a poner el nombre que tengo allá para tener un control. Ménsula, tornillo, el soporte lo puedo agarrar aquí o también lo puedo agarrar de acá, pero aunque tantas líneas, mejor agarrarlo de acá. Voy a poner el coeficiente de fricción de 1. Eso depende de la superficie en contacto. Vamos a suponer que es 1. El símbolo que coloca es un par de rectángulos que están simulando un roce entre ellos. A continuación sigue ménsula con el soporte superior, con la parte superior del soporte. También va a ser tipo Fastenet, va a ser una presión ejercida por un elemento roscado, en este caso de forma indirecta por parte del tornillo. Entonces otra vez regresamos a la tercera opción, Fastenet. Ponemos ménsula, soporte, sub. De hecho lo voy a copiar porque lo ocupo enseguida
por el mismo nombre prácticamente. Lo selecciono de aquí, la parte superior del soporte con la ménsula. Doy OK. Repito la operación con el de abajo, exactamente el mismo fenómeno, pero por la parte de abajo. Igual, hacer el Connection Property. Luego voy a cambiarle de superior a inferior. Selecciono el respectivo. Ahora sigue ménsula con tuerca, sigue siendo un fenómeno, exactamente igual que la cabeza del tornillo, y con la parte superior e inferior del soporte. Lo aplica exactamente igual con la tuerca. Otra vez, opción tercera, Fastenet. Ménsula relacionada con la tuerca. Selecciono. Y está. El siguiente es el soporte con el tornillo. Vamos a hacerlo con fricción también. Busco la segunda opción. Contact Connection Property. Coloco la relación soporte con el tornillo como nombre. El soporte, acá está, con el tornillo. Y fricción también de 1. Que sigue en la lista es la relación tornillo con tuerca. Aquí va a ver, independencia del software que se está ocupando, o se define el par de apriete, o más la carga a soportar, como en este caso, la fuerza de total sobre el conjunto, que es la suma de la fuerza de apriete con la fuerza que va a tener que soportar. En este caso, para aplicarlo, vamos al mismo paquete de iconos de la barra Connection Properties, la primer paquete, y la última opción, en este caso la sexta, que se llama Bolt Tightening, apriete del perno, dice ahí. Le vamos a colocar 50 newtons a la relación, de hecho va a ser en las dos relaciones roscadas. En este caso la primera es tornillo con la tuerca. Lo selecciono, 50 newtons. Y el símbolo, si lo alcanzan a ver, es precisamente el tornillo con la tuerca. Aquí está. Es el símbolo de tornillo con tuerca. Es clara alusión de que estamos definiendo una relación de roscada con una fuerza de sostenimiento o de apriete. Esto ya es el lado izquierdo que está completamente definido. Del lado derecho, que sigue, es la cabeza del perno con la pared de la caja. Lo podemos hacerlo con fricción. Entonces regresamos a la segunda opción, Contact Connection Property. Por dentro de esto es el nombre, cabeza de perno con la pared de caja. Selecciono soporte, aplico coeficiente de fricción y OK. Voy con el penúltimo. En este caso va a ser también un apriete por presión, la opción Fastenet. La número 3 se llama entonces cabeza de perno con el fondo de la caja. Doy OK. Y finalmente la unión roscada entre el perno y la zona de rosca del apriete lo hacemos con la última opción que teníamos ahí, el Bolt Tightening, apriete de tornillo. También la vamos a aplicar la misma fuerza, perno, rosca y apriete. Coloco y dejamos la misma orientación, same, si no lo cambiamos. Y damos OK. Ya tenemos 10 propiedades adicionales a las 3 de sólido que tenemos. 5 de ménsula, tornillo, tornillo tuerca, cabeza de perno con pared de caja, cabeza de perno fondo de caja y perno rosca de apriete. Sí, son 6, 10. Ok. A continuación vamos a configurar la parte de la platina.
Para poder configurar la platina necesitamos que ya tengamos aquí una propiedad 2D que no está cargada aquí. Para hacer eso necesitamos primero generar un mallado para este, que tampoco está. Entonces en nodos y elementos no tenemos más que 6 mallados que se hacen en automático por ser cuerpos sólidos. Para hacer mallados hay una barra que se llama Model Manager. Lo voy a sacar de aquí. Administrador de modelo, donde en la primera parte o primer paquete de iconos podemos colocar precisamente la configuración de mallas. Es decir, yo puedo incluso borrar alguno de estos y volverlo a configurar. Pero en este caso no lo vamos a hacer más bien aplicarlo o no está. Yo comentaba hace rato que si tenemos superficie o líneas sí podemos trabajar con ellas. Hay ciertas propiedades que cuando se manejan en superficies generamos espesores y cuando trabajamos con líneas generamos perfiles o podemos manejar ciertos perfiles que tiene el software como si fueran vigas. En este caso vamos a trabajar con la definición del mallado triangular que tiene aquí esta parte del workbench. Selecciono la superficie en cuestión. Vamos a manejar lineal. Acuérdense que el lineal tiene nodos en los vértices. Aquí ve solamente 3 nodos. Parabólico tendría nodos también las aristas. Habría otros 3 más. Pero en este caso, para poder jugar no jugar, para ir poco a poco viendo cómo se comporta el equipo con respecto a las necesidades de cómputo, vamos a hacerlo con elementos lineales. Sabemos que entre más elementos tengamos, sobre todo si es tipo parabólico, es mucho más preciso el cómputo. Pero vamos a requerir más capacidades del equipo. Aquí vamos a trabajar, si lineal, póngale, si tiene absoluto, quítensela, póngansela proporcional a la sajita, póngale punto 18, pongámosle, para comenzar, un tamaño no tan grande, 10 milímetros, para comenzar, y le damos OK. Ya tenemos en consecuencia un mallado, pero necesitamos que esté cargada la propiedad como tal aquí también. Lo que sigue, para cargar propiedad tengo que irme a donde precisamente tengo la forma del plano que indica propiedad 2D. Pero antes de brincarme a eso, se está escapando algo. Antes de entrar aquí a 2D necesitamos cargar al sistema aquí materiales. Vamos a cargar de una vez los dos, uno para la platina y otro para la soldadura que vamos a ocupar más adelante. El último icono permite definir materiales de usuario, dice User Material. Vamos a cargar primero el 1018 para la platina. Aquí pongo aplicar, ya puedo cerrar. No le pone el nombre como tal, más que uso material de usuario número 1. Yo se lo puedo cambiar con botón derecho del ratón y en propiedades para decirle que es el 1018 y no confundirlo con la soldadura que vamos a ocupar también. Listo. Voy a agregar otro. Ahora sí, agrego el de la soldadura. Aplico, cierro y también le voy a cambiar el nombre. Con propiedades, voy a ponerle E7018. Y así no hay posibilidad. Estos no los puedo ocupar porque ya tiene asignados su sitio para las piezas en particular sólidas que se reconoció en automático cuando pasamos al Workbench de Analyze, que por cierto no he guardado. Voy a guardar de una vez. Como seguridad voy a poner el sistema de abrazadera. Igual como se llama el archivo de producto. Ahí está. Ahora sí, vamos a aplicarle ya la propiedad 2D. Tenemos material y tenemos mallado. Entonces puedo poner 2D property, soporte, toco la superficie, material, marco aquí material definido por el usuario,
y selecciono el 10-18. Ponga el espesor 3 milímetros sin offset. Offset lo estaría desplazando. No necesitamos que lo desplace, pero si necesitamos un espesor, considerar que este sistema lo evalúe con un espesor de 3 milímetros. Y le damos OK. Y esa propiedad queda colocada aquí. Si ese ya está aquí, ya puede formar parte del cómputo. Pasemos ahora entonces a definir la soldadura como tal. Pero tengo que generar la relación de contacto. En este caso va a ser tipo lineal y después voy a aplicar la propiedad de soldadura. Para la relación contacto tipo lineal me voy a Analyze Supports, me voy a la tercer paquete de iconos, la primera opción, la que se llama Line Analysis Connection. Aquí voy a comenzar por el lado del soporte. El primer componente va a ser todo este sólido, lo reconoce como cuerpo completo. Y el segundo componente voy a seleccionar la cara o la superficie que tenemos de la platina. Y para definir así la línea de soldadura, me voy al campo de líneas, Lines, y aquí me voy a dirigir específicamente al soporte, porque ahí voy a decirle en dónde quiero que genere el cordón. Voy a seleccionar estos bordes, voy así tener que nombrarlos, como aquí le llamo soporte, voy a hacer el soporte, platina, y el primer cordón o primera curva. Van a ser 8 en total de los que están ahí en el soporte. Voy a copiar esto para irlo introduciendo poco a poco. Deja una línea de color blanco, o sea, no hay pierde para poder identificar si ya lo hizo o no. Pero de todos modos, en las relaciones de contacto van a aparecer junto con las demás superficiales que generamos previamente. Lo repito, operación. Generamos una línea de contacto. En este caso lo voy a llamar ya como la número 2 del soporte platina. Primer componente, el cuerpo. De hecho, puede ser al revés. Primero la cara y después el cuerpo. Eso no hay tanto problema. Cara, la borde. Voy por el tercero. Este cuerpo, cara. Y yo también puede ser cuerpo contra cuerpo o cara contra cara. Siempre cuando tengan propiedad 3D o propiedad 2D, no hay inconveniente. Pero aquí se presta para que sea un cuerpo contra una superficie o cara. Líneas, voy con este borde. Y acá. Repito operación. Primer componente. Segundo componente. Línea. A este borde. Estoy acá. Repito instrucción. Relación de contacto lineal. Sigue la número 5. Primer componente. Segundo componente. Líneas. Voy por este borde curvo. Y de acá. Repito operación. Relación de contacto lineal. Sigue la número 6. Primer componente. Segundo componente. Líneas. Ahora sí este borde inferior. Doy acá. Repetimos relación. Sigue la número 7. Primer componente. Segundo componente. Líneas. Por este pequeño borde curvo. Veo acá. Falta nada más uno. Esta zona. La número 8. Primer componente. Segundo componente. Líneas. Y este borde curvo.
damos OK. Son 8 relaciones lineales para aplicar soldadura de este lado. También van a ser otras 8 de este otro lado. Y es más o menos colocarlo así, para que sea más sencillo. Repito el mismo comando, análisis lineal, contacto lineal. Es que yo así le voy a llamar a esta parte el soporte, voy a llamarle apriete. El apriete de la platina, la opción 1. Voy a copiar control C en la memoria, igual primer componente, segundo componente, líneas. Voy a comenzar este como la número 1 y doy OK. Repito, sigue la 2, esta zona de apriete, primer componente, segundo componente, líneas, esta parte superior, OK. Seguimos con la tercera. Primer componente, segundo componente, líneas. Aquí sí tengan cuidado que hay un redondeo que puede causar problemas, pero no, es este de aquí. Es el componente, digo esa línea, o es el borde para esa línea. Pues OK. Repito instrucción, sigue el número 4. Primer componente, segundo componente, líneas, y esta parte inferior de la parte superior de la zona de apriete. Me falta todavía estos 4 más de acá abajo, que sigo llamando de forma consecutiva, que ahora sigue el número 5 de apriete platina. Primer componente, segundo componente, líneas, jugar a este lado izquierdo, acá. Repito operación, me faltan todavía 3, sigue la número 6 de la zona de apriete, primer componente, segundo componente, y ahora esta parte de aquí, esta horizontal. Nos faltan 2, repito la instrucción de contacto lineal, la número 7, la zona de apriete, primer componente, segundo componente, líneas, para este borde derecho, ese, no el que sigue después del redondeo, estoy acá. Y finalmente la número 8 de la zona de apriete, primer componente, segundo componente, líneas, en la parte inferior. Aquí me equivoqué yo, fíjense, no es ahí, puedo poner botón derecho y remover soportes y así colocar el correcto. Dicho lo cual, OK. Lo que sigue es colocar la propiedad de soldadura. Ahí está solamente la pura definición de la relación de contacto. Falta ahora la propiedad de soldadura. Para las propiedades vamos a ocupar la barra de Connection Properties que conocía de ustedes, pero ahora del tercer paquete desplegamos y vamos a ocupar la segunda opción, la que se llama Zinc Welding, para hacer una soldadura continua, dado que la primera es por puntos, vamos a hacer cordones en este caso. Ponemos Zinc Welding, damos en consecuencia clic ahí. Vamos a procurar poner también los mismos nombres para no confundirnos y generar de menos o generar de más, que tanto perjudica a uno como perjudica al otro. En este caso, soporte platina 1. Lo pueden seleccionar directamente tocando los bordes o del árbol, como se acomode. Entonces voy a generar, ahorita por lo pronto hacerlo del árbol, al primero al menos. Después fíjense que aquí hay una opción que dice Component Edition, está englobado en color rojo. Aquí tenemos que entrar porque tenemos que definirle de qué está hecha la soldadura y de cuánto es su espesor.
ponerle 3 milímetros de espesor. Voy a marcar el cuadro de materiales definido por el usuario, User Defined Material, y nos vamos a la parte de abajo, dejamos en la parte de materiales y seleccionamos el último, el 7018. Doy OK, dice como ya cambia a una condición englobada con verde, que dice que ya está bien, mantenemos el tipo shell y le damos OK. El símbolo que lo colocó al soporte es una unión en T, se dan cuenta. Entonces, es algo característico en simbología. Vamos a continuar. Yo ahorita voy a hacerlo con los puros bordes. Me acuerdo yo de la secuencia porque lo hice en forma horaria. Comenzando por este borde, luego con estos. Para tener aquí a la mano, básicamente, o a la vista más que a la mano, el material. Entonces, repito el comando. Porque no puse la copia, voy a tener que escribir soporte. Platina 2. Voy a copiar así el que tenga memoria. Soportes. Procuro tocar la línea blanca. Pongo otra vez 3 milímetros. Puedo marcar el cuadro de materiales definido por el usuario. Y selecciono el material 7018. Doy OK y otra vez OK. Repetimos operación, así hasta acabar. Ok, falta nada más una de ese lado. La número 8. Y aquí se colocaron enseguida la propiedad 2D. Si hubiese alguna que no estuviera definida, obviamente no va a estar considerada en el cómputo. Y si es para un contacto fundamental, va a marcar error y no va a terminar de hacer el mismo cómputo. En este caso ahí está completo. Hay que hacerlo uno al otro lado. Es un poco tedioso, pero vale la pena si queremos obtener buenos resultados. Ok, el mismo procedimiento es con la opción Sin Welding. Tercer paquete de iconos. Aquí sí le voy a cambiar otra vez el nombre porque aquí le pusimos apriete con T platina.
comenzar con el 1. Lo voy a copiar, control C. Aquí, según mi secuencia, yo comencé por el lado izquierdo. Es importante recordar por dónde comencé, para no subir a buscarlo en el soporte. Voy a tocarlo. Igual, el mismo espesor y el material. Aquí lo tenemos. Acá. Acá. Sin welding. La número 2. De arriba. 3 milímetros. Material definido por usuario. 7018. Aquí, aquí. Número 3. El número 3, sigue el 4. Vamos por el número 5. Ya son menos. Sigue el número 6. Más condiciones. 3 milímetros en material. Vamos por el penúltimo. Y finalmente el octavo y último, la zona de apriete de la platina. En este caso lo dejé hasta abajo. La línea blanca de abajo. 3 milímetros de espesor. Material definido por usuario, la soldadura 7018. OK, OK. Y aquí ya tenemos todas las propiedades de contacto que vamos a requerir para este ejercicio. Voy a grabar antes de continuar. Voy a ir a continuación con Windows al archivo CAD Products, sistema de abrazadera, nada más para reunir todas estas partes. Voy a poner aquí actualizar, control U, porque si no, no va a ser posible que haga la simulación. Tiene que estar realmente unida a las partes, que haya realmente un contacto. Con lo que hicimos hace rato solamente definimos la relación y su propiedad, pero el software va a buscar en base a coordenadas los desplazamientos correspondientes de los nodos que estén en contacto y los sucesivos que se vean afectados por los mismos. Sentido, ya que hice el ensamble, me regreso con Windows al sistema de abrazadera CAD Analysis para continuar con el ejercicio. Dice que otra vez esto se desplaza, no hay tanto inconveniente. Lo puedo actualizar sin hacer cómputo aquí. Analysis Connection Manager, botón derecho, actualizar, y regresan a su sitio, aunque no hay tanto inconveniente. El propio cómputo los haría regresar a su condición inicial. Vamos a colocar a continuación, en este caso, un clamp de elaborar screens sobre esta pared donde va a estar fijada la ménsula.
Después vamos a colocar una fuerza, pero no como fuerza distribuida, como lo hicimos en anteriores ejercicios. Vamos a irnos a la opción de la barra de loads, barra de cargas, el cuarto paquete de iconos. Quiero que se ocupe una densidad de fuerza. Hay dos opciones ahí: densidad lineal, superficial y de volumen. En este caso quiero ocupar la última, que es algo similar a la superficial, pero que lo va a hacer sobre el plano horizontal, por llamarlo así. Si yo coloco superficial, se estarían equilibrando las fuerzas en la platina, porque habría una misma carga en todas direcciones de forma radial, y no, quiero que vaya todo hacia abajo. Se va a tocar la superficie y va a ver la fuerza hacia abajo. Imagínense un plano horizontal donde se distribuye la fuerza, de tal forma que no todas las superficies responden igual por la inclinación que tendrían en su momento con respecto a la dirección de la carga. Le van a colocar menos 20 newtons en el eje Z. Vamos a suponer que esa sección como tal le aplica prácticamente 2 kilogramos de peso, más bien 2 kilogramos de fuerza hacia abajo, y le damos OK. Ya con esto podemos hacer el cómputo. De hecho, se acuerdan, pusimos una fuerza de apriete en los tornillos. Están para tomar en cuenta a la hora de hacer el cálculo de la simulación. Entonces, no solamente hacer los 20, sino también los 50 de aquí y los 50 de acá. Aplicamos el compute. Aquí hicimos todo, aunque solamente hay un caso estático. Vamos a agregar otro caso para hacer una comparativa, pero poner Analyze Case Solution Selection All, ahorita no hay tanta diferencia. Vamos OK. ¿Se acuerdan de ejercicios pasados? Al principio define tamaños de mallado muy grandes, por lo cual implica tiempos computacionales bajos, porque no hay muchas ecuaciones que resolver, pero lo malo de esto es que el error puede llegar a ser elevado, pero aún así vale la pena hacer la corrida para identificar cuáles elementos serían los críticos y si es posible hacer mallados locales sobre alguna zona en particular de esos elementos. ¿Okay? No fueron 5 segundos, pero tampoco fue mucho tiempo. Luego de rate, 14%. No quiere decir que podemos estar por debajo del 10 con alguna modificación en tamaños mallados. Vamos a intentar hacer eso, al menos bajarlo a un valor que esté por abajo del 10%. Voy a aplicar una imagen promedio Von-Mises para verificar cómo está computado el sistema. De hecho, es toda la platina. ¿Se dan cuenta? Prácticamente toda la platina. Déjenme hacer una animación en la barra de Analyze Tools. La primera opción, Animate. También es el perno. Este perno, fíjense cómo alcanza a llevar al cierre completo entre los elementos. No puedo ir más allá porque probablemente se lo impide el toque entre los labios de la zona de apriete. Esto obviamente lo podría estar haciendo, aunque aquí no se está exagerando. Déjenme poner aquí close. En Analyze Tools voy a ocupar la opción que dice Application Magnitude. No es mucha la exageración, es 1.61. Aún así voy a poner lo que sea escala 1 a 1, a ver si realmente se están tocando. No se alcanzan a tocar, pero si hay un doblez del arillo de la platina. Efectivamente, los elementos más críticos son el perno que tenemos del lado derecho y la platina misma. Quién sabe si tanto la soldadura, pero estos dos elementos que tienen que ver con el tamaño de la malla, sí podía procurar hacer mallados más pequeños.
Voy a cerrar esto. Vamos a colocar antes, bueno, vamos de una vez a hacer la modificación de mallas y después hacemos una separación de las partes para poder hacer la evaluación individual de cada una de ellas. Antes quiero bajar el error global. Me veo nuevos elementos. Ya vi que los elementos más críticos son la platina. En este caso vamos a colocarle 1 milímetro. Tenía 10. Voy a ponerle 1. El otro es es la parte del tornillo casquillo hexagonal. Este de aquí es ese. Mallado 5. Y pues sí vale ya 4. Le voy a cambiar el absoluto de la sajita para ponerlo proporcional. Después de buscar un poquito más de precisión con una proporción de 0.18. Y sí voy a tener que ponerle 1 milímetro en vez de 4. Vamos a ver qué se puede hacer con los demás. Voy con el soporte. Tienen valor de 5. Voy a quitar la sajita absoluta. Voy a poner proporcional también en 0.18. Y aquí a lo mejor no aporta mucho. Voy a poner nada más 3. Voy a la ménsula. Le voy a quitar el concepto de la sajita absoluta. Voy a ponerle proporcional en 0.18. Y también aquí no creo que aporte mucho. Si le bajo tanto, voy a ponerle 3 nada más. El tornillo es un elemento pequeño. Ese lajo sí me conviene ponerlo no solamente en proporcional, sino también bajarlo hasta 1 milímetro. La zona de apriete, ahí tampoco sería un gran esfuerzo, pero sí voy a reducir el tamaño. Cambio la sajita absoluta a sajita proporcional en 0.18. Lo mantengo lineal. Voy a ponerlo en 3. Y finalmente nos queda la tuerca. La tuerca es un elemento pequeño. Voy a poner 0.6 milímetros. Sajita proporcional en 0.18. Y lo mantengo lineal. Hecho lo cual, es obvio que se va a incrementar los requerimientos del equipo de cómputo y el tiempo que va a tardar en hacer dicho cómputo. Otra vez que lo compute, esperemos la estimación y veamos que no se eleve demasiado. Bueno, esperemos. Si queremos una precisión bastante buena, sí tenemos que dejar que el equipo compute las 5, las 10, las 12 o las 24 horas hasta encontrar la respuesta. En este caso son 600 segundos CPU, aunque eso es relativo, dado que depende mucho de la velocidad del procesador. Puede tardar, ahí 600 segundos son 10 minutos, no creo que tarde 10 minutos, mínimo va a tardar como media hora, de media hora a 1 hora debe tardar en hacer ese cómputo. Y le voy a decir que sí, y esperemos que ver qué resulta. Después de media hora, ha terminado de hacer el cómputo. Hemos casi obtenido 7.4% de tasa de error global. Vamos a trabajar así, es un valor cercano al 5% ideal. Voy a recuperar la imagen de esfuerzo que establecí antes del remallado. Lo voy a activar con el botón derecho y opción Activate. Voy a aislar de forma individual los elementos que quiero comparar. Voy a comenzar con darle doble clic a esta imagen de esfuerzo Mises. Y aquí vamos a seleccionar las soldaduras y las partes. Las partes que tenemos 3 tridimensionales que son tetraédricas y otras una sola bidimensional que es triangular. Voy a comenzar por la platina, que es la que se analizó de forma
bidimensional, la marco y con la flecha individual la pongo hacia abajo. De hecho sigue siendo la de mayor alto esfuerzo, 145 megapascales. Voy a poner aquí OK. Voy a colocar más imágenes, pero lo voy a hacer a través de la vía del esfuerzo principal. Voy a esfuerzos principales. Después me voy a la imagen dentro del árbol. Doble clic para editarla. La pestaña visualización, Visual. La cambio a isofranjas por medio. Y después la voy a regresar a Von Mises. Voy a la pestaña selecciones. Y voy por el siguiente componente. Voy a hacerlo ahora así. Aquí primero el soporte. 29.7. Ok. El soporte. Repito operación a través de vías esfuerzos principales. Voy por la segunda parte. Sostén, es la ménsula. No voy a bajar, pero necesito cambiar el formato. Voy a Visual. Franjas por medio. Después subo a Mises. Esta ménsula en particular no sufrió esfuerzo en la zona de sujeción, casi 2 megapascales. Voy por la siguiente imagen, también vía esfuerzos principales. Isofranja promedio, con Mises, voy a selecciones, y la que sigue, la número 3, que es la zona de apriete, la selecciono, no deja el tornillo, perdón, voy a bajar el tornillo, y subo la 4. Este tornillo también no sufrió gran esfuerzo, es del lado donde está la ménsula, 2 megapascales. Acá. Voy por la siguiente. Esfuerzos principales, doble clic sobre esfuerzos principales, Visual, isofranja promedio, Von Mises, selecciones. Ahora sí bajar la correspondiente zona de apriete. 42.4. Voy acá. Voy por la que sigue. Esfuerzos principales. Doble clic. Sigue la número 5. El tornillo, el perno vacío hexagonal. Este sí sufrió más esfuerzos, casi 128 megapascales. Voy acá. Me voy a colocar otra imagen a continuación. Perdón. Aquí no cambié este. Voy a regresarme a modificarlo porque no lo cambié a isofranjas por medio y tampoco lo puse en Von Mises. A continuación voy a colocar otra imagen, ahora sí, esfuerzos principales. Doble clic en la imagen recién creada. Isofranjas, Von Mises, selecciones. Sigue la número 6, que en este caso es la tuerca. Esta tuerca en particular tampoco tiene gran esfuerzo, casi 2 megapascales. Desde aquí llegamos a las 7 piezas. Voy a colocar 2 imágenes adicionales que tienen que ver con los cordones de la izquierda, los cordones de soldadura, y los cordones de la derecha. Igual hacerlo a través de vías esfuerzos principales. Visual, Iberis ISO, Von Mises, selecciones. Y estos están nombrados como Zinc Welding. Voy a bajar los primeros 8 que corresponden al lado izquierdo. Ahí llevo 7, me falta uno que es el primero. Ahí está, Zinc Welding. Y el máximo esfuerzo que frente ahí en ese corredor o ese recorrido de soldadura son 80.6 megapascales.
del lado izquierdo. Aplico una última imagen de esfuerzos principales para colocar el otro cordón. Issue, ISO, All Misses, selecciones. Busco ahora los zinc welding que van del 9 al 16. Están 10, 11, 12. Me falta el 9 ahí, porque te marco del 10 al 16. Busco al 9, acá está el 9. Está. Ya tenemos caracterizados, déjenme explicarlo: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el 9. Acá. Tenemos el segundo cordón, que son 2 bloques, y sus esfuerzos en 3.1 megapascales. Ok, a continuación se genera el reporte para poder finalmente sacar una conclusión sobre este conjunto de piezas y la soldadura aplicada. Para hacer eso ocupamos la opción Generate Report. Busco la carpeta donde tenía el sistema de abrazadera. Acá está. Agrego imágenes. Sistema de abrazadera pongo como título. Pongo que agrega imágenes para que les respalde la publicación HTML que genera. Ok, aquí está. La primera parte con los datos correspondientes de nodos y elementos generados. Elementos que hay unos cuadráticos, triangulares y tetraédrico. Los materiales, en este caso el 1018, el 1020, los aceros y la soldadura 7018. Las condiciones de frontera, donde aplicamos cargas y soporte, un clamp en la parte de la ménsula. Y después viene una serie de nodos que fueron evaluados. Y hasta el final vienen las imágenes. Desde la primera coloqué que fue la platina, el soporte, la ménsula, el tornillo que está junto a la ménsula, la zona de apriete, el otro tornillo que está en la zona de apriete, la tuerca, el cordón de la izquierda y el cordón de la derecha. Y la tasa de error global de 7.4. La voy a imprimir en PDF para poder seleccionar solamente una parte, a fin de que se pueda generar un reporte más breve, sin tantos números matriciales que tenemos intermedios. Solamente colocar los datos más importantes. Voy a poner aquí entonces que imprima, lo guarde como PDF. Así que lo guarde en la misma carpeta como sistema de abrazadera. Ya que lo guardó, voy a cerrar y voy a abrirlo en formato Word. Voy a generar primero un archivo nuevo, voy a llamar aquí este sistema de abrazadera. Voy a llamarle primero inciso A. Considerando que la platina se deforma, que es el caso que estamos analizando ahorita. Ahí vamos a colocar otro donde vamos a imposibilitar que ocurra esa deformación y vamos a ver la diferencia con respecto a ese análisis. Voy a guardar este archivo en la carpeta y ese es el sistema de abrazadera. Voy a abrir aquí mismo el archivo PDF.
Déjeme ver dónde lo mandó porque no lo localizo. Se supone que está en esa carpeta. Aquí otra vez poner general reporte. Ajá. Escritorio. Ok, ya vi dónde está. Está buscando otro lado diferente. Lo mandé al escritorio. Entonces busco en el escritorio. Acá está. Sistema de abrazadera. Estas son las imágenes que genera como soporte para el archivo HTML. Pero este es el que voy a abrir, sistema de abrazadera. Como es un ensamble y tiene una serie de nodos que están relacionados con las zonas de diferentes contactos, sí es un archivo bastante voluminoso, bastantes páginas. Y hay que esperar tantito a que termine de abrirlo. Y de hecho solamente voy a seleccionar la parte inicial y la parte final para hacer el reporte de este ejercicio. Ok, ya está. Voy a copiar la parte inicial, donde vienen los materiales, los nodos y elementos, y las condiciones de frontera. Hasta aquí. Hasta antes de aplicar el cómputo, voy a incluso cortarlo y lo voy a pegar en el inciso A que coloqué aquí. Ahí está. Ok, me parece perfecto. Ahora voy a colocar los resultados. De hecho, voy a hacer un brinco página para colocarlos ahí. Me regreso al otro archivo. De hecho, se llaman igual, pero bueno, este no lo voy a guardar. Es que ahorita el PDF no lo voy a guardar solamente nuevo. Aquí no lo está distinguiendo hacia acá. Aquí está. Me voy aquí de este archivo hasta la parte final, donde tengo las imágenes. Voy a considerar incluso la trazadora global y cada una de estas hasta la platina. Aquí está, hasta aquí, hasta la solución. Voy a cortar incluso de aquí. Y aquí pegamos. Ahí está. El formato está, acá está.
ejemplo, esta parte de aquí la voy a quitar. Así. Esta la voy a brincar. Que no quede así mitad y mitad. Así quedó mitad y mitad. No brincó, quién sabe. Ah, ya sé por qué, porque la genero como imagen. Pues la ponemos aquí abajo. Voy a mover esta. Mejor sí. No hay mucho problema ahí. Ok, vamos a construir entonces los esfuerzos de diseño. Vamos a hacerlo por materiales para sacar las conclusiones. Entonces, pongo aquí el apartado conclusiones. Inciso A. Y lo voy a hacer por material. Material, ahí sí, 10-18. En donde el esfuerzo de diseño es igual a 220 megapascales entre un factor de seguridad de 1.5. Eso es igual a 146.66. Ahora bien, comparando los esfuerzos obtenidos, en este caso, los máximos bonices en la ménsula, el soporte, la platina y la zona de apriete, cuyos valores son los voy a traer a colación uno por uno, así como los mencioné. Primero la ménsula, voy a buscar la ménsula. Esta es la ménsula, 1.77. Enseguida tengo el soporte, 29.7. Entonces, 1.97. Otra vez. A 1.77 y 39.7. 1.77, 39.7. Voy por la platina y la zona de apriete. Estas son las soldaduras. Esta es la tuerca. Este es el perno del lado derecho. Esta es la zona de apriete. 42.4. Me parece que la platina es 145. Ahí está, 145. Y 42.7. 42.4. Okay. 39.7, 145 y 42.7. Resulta que estos esfuerzos obtenidos
obtenidos son menores al esfuerzo de diseño. De diseño del acero 1018 con que están configurados. Por lo tanto, soportan las cargas aplicadas. Vamos con el acero 1020. En este caso, el esfuerzo de diseño es igual a 390 megapascales, que aplicando el mismo factor de seguridad de 1.5 resulta en, verificamos, 390 entre 1.5, 260 megapascales. ...260 megapascales. Hay que hacer la comparación. Igual. Es comparando los esfuerzos obtenidos máximos por Mises. Pero ahora en el tornillo, la tuerca y el perno. Cuyos valores son el caso del tornillo y la tuerca son valores bajos, según lo que revisamos hace rato, de forma rápida. El perno es alto, 108. La tuerca es 1.73. Se me perdió el tornillo. Acá está, 1.94 y 1.73 y 108. Entonces, en orden, en secuencia, son 1.73, 1.94 y el más alto es de 108. Con lo cual la conclusión es la misma. Ni una rebasa el esfuerzo de diseño. Resulta ser que estos esfuerzos obtenidos son menores al esfuerzo de diseño del acero, en este caso el 1020. Por lo tanto, también soportan las cargas. Entonces vamos finalmente por la soldadura. La soldadura es 7018. En este caso los separamos en dos cordones, pero el esfuerzo de diseño primero es igual a los 445 megapascales de esfuerzo de fluencia del mismo entre un factor de seguridad de 1.5, lo cual resulta ahora, hay que ir por el equipo, 445 entre 1.5, 296.96, 296.66 megapascales.
igual. Ahora comparando los esfuerzos obtenidos máximos, en este caso von Mises, con los cordones de soporte y en la zona de apriete, igual, cuyos valores son aquí más a la mano, son el primero 80.6 y el segundo 63.1. 80.6 y 63.1 megapascales respectivamente. Puede ser que estos esfuerzos obtenidos también son menores al esfuerzo de diseño. Al esfuerzo de diseño de la soldadura. Por lo tanto, soportan las cargas aplicadas en general. El sistema es viable para su uso con las condiciones establecidas o evaluadas. Y esto es con respecto al inciso A. Aquí podemos grabar momentáneamente esto. Y a continuación vamos a ver cómo van a configurar para establecer el inciso B. Para el inciso B, regresamos al archivo de Card Analysis que tenemos abierto y vamos a insertar un caso nuevo. Va a tener práctica en todas las condiciones, excepto por una que vamos a agregar, y vamos a ver la diferencia que obtenemos al respecto. Para insertar cualquier otro caso nuevo, nos vamos a la opción de Insert que tenemos en la parte superior. Damos clic y ahí tenemos otras opciones como un caso de frecuencia o de fenómeno de formación tipo buckling o caso combinado. En este caso, otra vez voy a insertar un caso estático, valga la redundancia, pongo acá. En automático, como tenía configurado que ocultar el caso anterior, se ocultó el caso y este se establece como el caso activo o caso actual. No podemos tener dos casos al mismo tiempo estar activos, o es uno o es el otro. En este recupera toda la información de los contactos, eso no cambia, tampoco la fuerza que se aplicó en los tornillos internos. Sí se pierden las restricciones y las cargas que se aplicaron después con la barra restraints y con la barra de loads. Entonces voy a recuperar solamente, voy a recuperar el clamp que teníamos en la parte de atrás de la ménsula. Lo voy a aplicar. Ahora voy a generar un apoyo de forma virtual, por decirlo así, a través de una restricción de superficie deslizante, surface slider. Le doy la posibilidad a esta platina a que pueda girar, por decirlo así, si es que se lo permite el sistema, que se pueda trasladar en el eje X, si es que se lo permite el sistema, o que se dice sobre el eje Y, pero lo que estoy posibilitando es que se cierre. El hecho de colocar aquí esta superficie deslizante es que cierre, como si tuviéramos un tubo lo suficientemente rígido, un tubo de PVC probablemente, o un tubo metálico. Y le voy a dar OK. Le voy a aplicar un poco más de fuerza, sigue siendo densidad. Voy a considerar que hay un poco más de peso. En vez de que sea menos 20, voy a decir que sea el doble, menos 40.
sobre esa superficie. Ahí están las cargas. Y estos son los soportes. Eso no modifica la condición del caso anterior, se mantiene ahí. Si yo modificase el tamaño de la malla o cambiara la fuerza aplicada en los pernos, entonces sí tendría que volver a computar el caso estático porque las imágenes se perderían. Bueno, si quisiera recuperarlas aquí, afortunadamente el reporte ya está y el reporte tiene información de lo que se hizo en su momento. Ahorita vamos a volver a computar, pero solamente este caso. No requerimos computar los dos. Entonces cuando hagamos compute, le quitamos la condición de all. No quiero todo. Si me voy estrictamente al caso de análisis respectivo. Aquí luego puedo seleccionar cuando yo despliegue Static Case y me voy cuando dice Static Case Solution. Lo marco ahí y le doy OK. Entonces, para que solamente se complete a computar lo que tengo en este segundo caso. Y lo demás sigue siendo lo mismo. Tenía que hacer una estimación de cuánto tiempo va a tardar, dadas las condiciones que apliqué. Voy a marcar prácticamente el mismo tiempo que teníamos, pues el mismo tiempo que teníamos en el caso anterior, y le decimos que sí. Y vemos que resulta a continuación. Ok, después de otra media hora, perdón, de tiempo de cómputo, ya tenemos el resultado de este segundo caso de este sistema de abrazadera. Resulta ser que en este segundo caso tenemos una tasa de error mucho más grande. Quizás las limitantes de la frontera provoquen que haya ciertos nodos en particular que acumulen mucho error, aunque el esfuerzo en particular no es elevado, es decir, es muy pequeño, pero muy pequeño a comparación de lo que se obtuvo en el primer caso. De hecho, yo aquí sí hago la simulación con la opción Animate de la barra de Tools Analysis Tools. Y me quitaré la escala de amplificación con Amplification Magnitude. Vamos en escala 1 para que vean que ahí está, no hay cierre, obviamente, porque hay un objeto virtual que se lo impide. Entonces la platina no se dobla y en consecuencia el esfuerzo en esa platina no es significativo. En comparación de activar el caso anterior, para activar cualquier caso hay que aplicar como botón derecho, Static Case, y establecerlo como el caso actual, sea as current case, y veamos este. Fíjense que está, si ya estaba en 1, si ya está en 1. Aquí como no hay objeto que impida la flexión, lo hace, y la diferencia es abrumadora. 145 casi a 1 megapascal, pues sí, hay mucha diferencia. Voy a regresarme al caso 2. Ok, yo ya tuve la molestia también de generar las otras imágenes, las mismas que generamos en el caso 1, de las piezas de forma individual. Obviamente, como aquí el esfuerzo es menor, también el esfuerzo en cada una de las otras partes también fue mucho menor. Es decir, si en la condición anterior se cumplía con las cargas aplicadas, aquí con mucha más razón. Aquí solamente, si acaso quedaría la duda si de los 50 newtons que aplicamos que fuerza de apriete en los dos tornillos es suficiente para garantizar la unión entre los elementos. Pero bueno, fue un caso hipotético. En teoría, aquí todavía le podíamos aplicar más fuerza de apriete a los tornillos para garantizar la unión de este cuerpo rígido que le colocamos hipotéticamente aquí a la platina para garantizar la unión, y todavía tenía un margen de aceptación de esfuerzos porque todavía está muy bajo. Pero bueno, aquí ya podíamos generar el reporte otra vez individual de este segundo caso y ponerlo como el inciso B. Eso se los encargo a ustedes. Yo les quiero mostrar otra cosa.
A la hora de generar el reporte, como lo hicimos en el caso 1, me da la opción no solamente de escoger el segundo caso y generar precisamente el reporte de formato HTML con todas las imágenes que yo ya estoy colocando aquí de esfuerzos, para copiar y pegar la información que ahí me resulta importante para sacar la conclusión que acabo de mencionar. No solamente permite eso, sino que también permite, si pongo aquí control, seleccionar todos los casos que aparezcan ahí y juntarlos en un solo archivo. Voy aquí a agregar imágenes y déjeme cambiarle aquí el nombre para decirle que es 2, para no subescribir sobre el otro. Cuando se acumulan más de 2 casos, bueno, más de un caso, de 2 en adelante, no solamente ahí aparece a la hora de generar el reporte esos 2 casos o más, el archivo como tal, sino aparece también un índice, porque ya hace la referencia a los 2 casos. Este caso, bueno, en particular, al principio aparecen los elementos que son comunes, que en este caso es el mallado. Fíjense cómo puedo ir navegando de forma práctica. Los elementos que hecho están ahí mismo, los materiales, como son elementos comunes a ambos casos. Pero a partir de las condiciones de frontera, sí hay un cambio considerable. Por todo aquí yo apliqué una carga diferente. Aquí no le pusimos además el soporte superficial deslizante. Y acá sí. La carga solamente cambió 20 minutos que le agregamos de más. Y obviamente los resultados fueron diferentes. Y la tasa de error también. Pero uno que se fue un archivo bastante práctico para ir revisando dato por dato. Excepto en esta parte de toda esta relación de nodos de no contacto que coloca el software en particular. Eso lo podemos omitir. Bueno, dicho lo cual, agradezco su atención a la sesión. Con esto concluimos este ejercicio.